Hola, buenos días. En quechua generalmente, en el saludo, comenzamos con interrogación. Decimos Ayiyancho. También dicen Imainaya. Y en Ancash decimos Yamaiyaku. Yamay es bien. Ya, cortesía, Q, interrogación. Es la característica de la lengua. Por esta razón, muchos que hablan lenguas que comienzan el saludo con interjección, exclamación, esperan que en otras lenguas también existan los inicios de la conversación o del saludo con exclamativo, pero no es así. Cada lengua tiene sus características. Lo importante es expresar el respeto. Por ejemplo, en castellano, formal es buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero en un castellano informal, coloquial, que llega hasta la falta de respeto es comenzar con hola, aún a una persona mayor, o decir buenas, como la tarde y la noche son sustantivos femeninos, por generalización, hasta para el inicio del día, buenos días, no se fijan, sino dicen buenas para cualquier hora. Esto es un saludo informal e irrespetuoso. Bien, otra característica del quechua es la idea de qué es lo nuestro y qué es lo mío. Aún en lo nuestro hay nuestro de todos nosotros o nuestro solamente de nosotros, no de ustedes. Por ejemplo, es una locura pensar que el sol, las estrellas, podrían pertenecernos solamente a una persona o a un grupo humano. Es una locura. Y fue la locura de la anciana Achiquei, que era malvada, que comió niños. Esta creyó que el sol le pertenecía. Estaba expresando su locura. El sol es de todos. Y allí no hay que estar pensando en propiedad, en apropiarse. Propiedad con apropiarse, allí está la relación. La tierra es de todos. Es el pensamiento quechua. Por esta razón, la cuidamos, la respetamos, la amamos y llegamos a decir Madre Tierra. En el quechua 1, que comprende Ancash, Lima, Junín, Pasco, Huánuco, decimos Pachamama. Y en el quechua 2, en todos otros dialectos, se dice Pachamama. Como en el castellano no existe el sonido, el fonema tse, entonces los hispanohablantes muy fácil lo escriben como Pacha en Pachamama. Y es la forma más generalizada. El agua es de todos, no de unos cuantos.
Por esta razón decimos Yakumama. Por defender la tierra y sus recursos, y por defender el agua en todos sus estados, hay conflictos. Las comunidades quechuas consideran que merecen respeto la tierra y el agua. Los citadinos que no han sido educados con esa mentalidad ven que el agua y la tierra son objetos mercantiles. Por esta razón, las autoridades entregan a empresas, pues, digamos, por tiempo determinado, por lo cual es una forma de venta. Entonces hay conflicto. Y en ese conflicto, ¿quiénes se hacen escuchar más? Los citadinos, porque los medios de comunicación están en la ciudad. Los que trabajan en los medios de la comunicación son citadinos, han sido formados con esa mentalidad de que la tierra y el agua son comerciables. Y se enfrentan enviando policías o el ejército contra campesinos mal armados de la zona rural, y hay muertos. Y al final nadie se hace responsable de este conflicto, habiendo muertos. Esta es la realidad del conflicto que llevamos en Perú. Dos maneras de pensar. La manera de pensar aborigen, autóctona, de que la tierra y el agua son de todos nosotros y hay que cuidarlas. Y la idea mercantilista, que la tierra y el agua son comerciables. Bien, así de esta manera vivimos en la realidad peruana. La voz de los quechuas algunas veces se escucha cuando hay conflictos. También las obras comunales, como la escuela, el camino, los canales de regadío, la casa comunal, la posta comunal, la capilla, son propiedades de la comunidad. Si alguien muere y su casa no es suficiente para albergar a los que van a ir al velorio o al velatorio, entonces se usa la casa comunal. Para eso está. Y si esta persona no tiene recursos para dar comida, bebida, espacio a los que van a visitar al difunto, entonces la casa comunal ofrece el espacio, ofrece también comida, bebida, con los recursos que tiene, o la misma comunidad, los vecinos, hacen junta. Ese es el Yanapanacui, ayudarse recíprocamente, solidaridad. Con ese pensamiento que en el Quechua 2 llaman Aini y que en el Quechua 1 de Ancash se dice Ranting, se vive. Entonces, se siente la muerte de un miembro de la comunidad, se ayuda y hasta en el rito después del 5º día de la muerte, la comunidad participa. Luego, toda la comunidad, siquiera por 5 meses, se abstiene de nombrar al difunto, porque nombrarlo es convocarlo a este mundo. Hay que aceptar. La muerte es un proceso natural de la vida. Nacemos,
para vivir, pero en un proceso que también va a terminar en la muerte. Hay un proverbio quechua, "Wañuiwangan pahtayapuri kantsiki". Con la muerte estamos caminando juntos. Con este pensamiento, pues sin estudios de tanatología, se acepta la muerte como un proceso natural. Hablando de tanatología, qué bonito sería que hubiera instituciones que nos prepararan así para la muerte, para que el que está muriéndose no sea molestia, no cause problemas, no canse a los familiares. Yamaillaco Yachatzak Francisco, Yamayam. Bien, me están preguntando y yo le contesto. Le decía que bonito sería que nos enseñaran a morir con dignidad y eso se debe hacer. Las instituciones deben preocuparse a prepararnos a morir con dignidad y a los que quedan aceptar el proceso de la muerte como algo común. Bien, ya les hablé. Ahora me gustaría que alguien de ustedes participara. Mientras tanto, les digo que sería otro momento en el solsticio de invierno en el hemisferio sur, que es el solsticio de verano en el hemisferio norte, tener una reunión. Gracias, amigos, por participar conmigo en este diálogo. Y el gracias también preguntan, ¿y cómo se dice gracias en quechua? A ver, yo mismo me estoy preguntando. Quiero también preguntas de ustedes. Bien, mientras haya preguntas, me respondo. ¿De dónde viene gracias? Ocurre que era una expresión larga. Gracias, tibi, faccio. Hago agradecimiento a ti. Aquí tenemos la palabra paqui, gracias. Este paqui es un resultado de la influencia del castellano. Dios se lo pague. Que muchos quechua hablan dicen, yo solo paqui. La última palabra paqui es pague. Y todavía es con una A larga, paqui. Dicen pachi, payay o pailla. Bien, el quechua no es tampoco una lengua que esté ajena a las influencias, pues,
desde hace miles de años ha recibido influencias de diferentes lenguas. Desde 1532 en Perú recibe la influencia del castellano. Por esta razón, los quechuas ya se olvidaron la palabra canal, acequia. Yo a mi abuelo escuché, decía larga. Y viendo algunos diccionarios de la época de la colonia, encuentro larga, acequia. Así es, la lengua no está fosilizada, está en constante cambio, así como el ser humano. ¿Qué significa winchis o guanchis? Interesante pregunta. Winchis no he escuchado, winchus sí. Quizás winchis sea variación de winchis o al revés, winchis sea variación de winchus. Es el colibrí. Y cuando digo colibrí estoy usando palabra de las islas donde están la República Dominicana, Puerto Rico, caribeña. Picaflor decimos en Perú. Chupaflor dicen, o chupamirto. No sé si se refería a eso. Parasha es una planta silvestre parecida al pasto. Claro, en un lugar dicen parasha, en otro lugar dicen parashu. Y hay una canción, dice, ay mamayara nirgaiki, ay yayayara nirgaiki, kay no gawanmi kawanki, parashupa murunta uchurpis. Parashu es una paja muy humilde que no sirve tampoco para techar, porque no tiene hojas suficientes, pero es pasto. Entonces, winchus es el picaflor que decimos en Perú. En otros lugares lo dicen pájaro mosca. Y el winchus es el único animal que aparece en los mitos venciendo al cóndor en las competencias. Es el símbolo de la sabiduría que está en un pájaro tan pequeño. Lo humilde se hace grande. Winchis dice que en quechua ancashino es un saludo. Muy interesante. Hay que estudiarlo. ¿De dónde viene ese saludo winchis? ¿Es un saludo de menor a mayor o de mayor a menor o entre coetáneos? Mi pregunta. ¿Y es un saludo con interrogación o es exclamativo? Otra pregunta. Bien, gracias a estos diálogos aprendemos. Yachatzinakuntzik, nos enseñamos con esa humildad. El ser humano no nace sabiendo, aprendemos todo. Una pregunta, ¿y cómo se dice justicia? Es que esta palabra nos llegó. Justicia. Si la justicia fuera de verdad, sería la igualdad de los seres humanos. Pero la que nos llegó es justicia según la ley. Cuando hay algo dicen, pero por la ley es justa. ¿Cuántos inocentes han sido juzgados y condenados? ¿Cuántas brujas fueron quemadas? Y esa era justicia. En latín es justicia. En quechua, chanintzei. Significa dar el valor que se merece algo. Pero no usamos con frecuencia.
porque estamos bombardeados con la palabra justicia, ley. Cuando a un quechua lo juzgan, pues lo juzgan con la ley, o muchas veces lo enredan con la ley. Y ya sabemos qué es la justicia según la ley. El que tiene dinero consigue estudios jurídicos. Ellos no están para defender al ser humano pobre, sino al que puede pagar. Por esta razón, la justicia está difamada. Para quien leyó Celestina, ahí está, Celestina, una vieja malvada, cuando le hacen algo, grita, justicia, justicia. Y esas Celestinas se siguen repitiendo en nuestra sociedad. Mucho celestinaje con la justicia. Bien, creo que por hoy día, si les parece suficiente, pero vale la pena conversar. Yo aprendo de ustedes y hasta morir seguiré aprendiendo. Y ojalá que todos sigamos colaborándonos. Gracias. Amkuna Kayarchi. Ese es el agradecimiento. En latín era Vobis, gracias. Y se quedó solamente la última palabra, gracias. Ahí va ya.